lo que tenemos para cerrar hoy son el tema de conformación de los grupos de trabajo. Les reitero, creo que 23 grupos me han presentado los nombres y le he respondido al responsable de cada grupo, a quien me informó cómo iban a estar conformados, le he respondido dándoles la información de la instalación que van a tener que desarrollar. Ahí vamos a repasar rápido uno como ejemplo. Si alguno todavía no me presentó los grupos, hágamelo llegar por ese medio y me avisan con un mensajito de WhatsApp, así les respondo dándole la información lo antes posible para que no me demore. Pero si no, ya estaría toda la información enviada. Cualquier problema, lógicamente, me contactan. Después, ¿qué tenemos? El análisis del contenido de la guía de trabajos prácticos. Acá yo la abrí, un comentario rápido hicimos la semana pasada. La guía de trabajos prácticos es la que ustedes ya tienen publicada dentro del segmento del trabajo práctico en el aula virtual. Básicamente está conformada por dos páginas donde arriba me van a tener que indicar la fecha en que lo presentan, el número de grupo. Yo a cada persona que le fui respondiendo cómo están conformados los grupos le indiqué qué grupos son, los 2, 3, 4, 5 integrantes que conformen el grupo. Acá tienen planteados los objetivos, los conceptos teóricos a tener en cuenta y las tareas a desarrollar, que no son ni más ni menos que en cuanto a relevar la información, es lo que de la instalación que van a desarrollar. Esta vez no tienen nada que relevar, se les he suministrado ya en esas dos hojitas que vamos a ver a continuación. Después, en base a los conceptos teóricos vistos, tienen que desarrollar los 10 pasos que hemos estado estudiando a lo largo de estas últimas clases nosotros, que iban desde situar las cargas, determinar las corrientes, determinar las secciones, verificar las secciones por caída de tensión, llegar a los dispositivos de protección y de maniobra, dimensionar los gabinetes y finalmente elaborar el cómputo de materiales, que algo de eso vamos a ver en un ratito de nuevo. O sea que esos son los 10 pasos. Y después compilar todo eso en un documento técnico de la instalación, que este es el trabajo que ustedes van a presentar, donde se van a compilar la memoria descriptiva, que los otros días explicamos, es todo el detalle de qué se trata la instalación, qué se produce en el lugar, qué criterios adoptaron ustedes para determinar si van a usar líneas subterráneas, líneas aéreas, líneas en bandejas, las memorias de fórmulas, todas las fórmulas de cálculo que haya viendo a lo largo de la unidad que se utilizan para calcular corrientes, potencia, factor de simultaneidad, diámetro de caños, sección útil de cable canal, ancho de bandeja, todas las fórmulas tienen que ir indicadas en esa memoria de fórmula. Después va a haber una memoria de cálculo, que las memorias de cálculo no van a ser ni más ni menos que las tablas de cálculos que vamos a ver ahora a continuación. Los planos y esquemas representativos de la instalación eléctrica, que van a ser los esquemas topográficos según las 3 secciones que vayan a usar ustedes para iluminación, máquinas y toma corriente, y el esquema unifilar más la vista en planta de la instalación. Esos son los planos. Y el cómputo de materiales, que es el que van a confeccionar, que es la listita de materiales principales, donde van a tener metros de cable, metros de caño, metros de bandeja, lógicamente metros de caño de una medida, metros de caño de otro diámetro, metros de cable de una determinada sección de cable deslizante, es decir, de cada una de las secciones que hayan necesitado, deslizantes, subterráneos unipolares, bipolares, tetrapolares, o sea, todos, jabalinas para puesta a tierra, gabinetes, interruptores termomagnéticos. Así que eso va a conformar el cómputo de materiales. Sofía Navarro veo que dice que está levantando la mano, no sé si tiene alguna pregunta, habilita el micrófono y pregunte nomás, no hay ningún inconveniente. Hola, profe, buenas noches. Buenas Tenía una noches. dudita con los esquemas topográficos, si los podemos hacer con algún programa que recomiende o cómo, para que no queden tan Miren, yo puntualmente prolíficos. los he dibujado porque a mí me resulta fácil hacer todos estos planos en AutoCAD. Lo pueden dibujar Ok, con cualquier editor de gráficos que tengan y que ustedes sepan usar. Incluso vieron el mismo Excel o el Word, tienen herramientas que permiten trazar dibujos simples, lo pueden hacer con eso sin ningún problema. Y si no, lo hacen prolijo a mano con regla y lapicera color, y para ok. eso alcanza. Yo no les exijo más que eso. Aplican el método que más cómodo les resulte a ustedes. Mientras se entienda y esté claro, no hay ningún inconveniente. Gracias. Bueno, entonces, estas dos hojas, con la fecha de presentación, el número de grupo, los datos de los estudiantes
y en los pies de página la firma de todos los estudiantes, debe ser la primera parte del trabajo de ustedes. Es decir, la carpetita del documento técnico tiene que arrancar con estas 2 páginas. Estas serían la carátula del trabajo que tienen que presentarme ustedes. No se olviden, porque de esta manera yo voy a poder identificar quiénes son los participantes y como para darle una cierta formalidad a la presentación. Luego de esas 2 hojas tienen que venir estas otras 2, que son, por ejemplo, este es lo que le he pasado al grupo de trabajo número 12, conformado por Cabral, Pairetti y Solá. A ver, a cada grupo yo le mandé una planillita como esta, en donde les indico cuál es el tema que les ha tocado. A estas chicas les ha tocado el tema número 2, en donde tienen la vista en planta de la instalación, tienen un poquito más abajo el detalle de las máquinas, el detalle de los sistemas de iluminación, el detalle de los sistemas de toma corriente de reserva que deben tener en cuenta para las 3 secciones que van a diseñar de la instalación. Las tareas a desarrollar: distribuir convenientemente las cargas indicadas dentro del inmueble. Ustedes acá tienen el plano del inmueble, lo que tienen que ver cómo distribuyen las 3 máquinas, cómo distribuyen la iluminación y cómo distribuyen los tomacorrientes. Lo otro que tienen que ver es el diseño de la instalación cumpliendo con esos 10 pasos que vimos recién, y acá tenemos unos datos adicionales que dice: tienen hasta el 9 de julio a las 18 horas para presentarlo, subirlo como tarea en el aula virtual, en la sección donde tenemos esto del trabajo práctico. Ahí ya tienen configuradas las tareas que le va a permitir recibir, que lo eleven hasta el 9 de julio a las 18 horas. Estas 2 hojas, a continuación de las que vimos recién eran estas: la guía del trabajo práctico. Es decir, la guía del trabajo práctico, completada con número de legajo, número de grupo y firmado por todos los integrantes acá abajo, tiene que ser la primera parte del trabajo. Luego le sigue esta otra parte. Perdón. Esta que estábamos viendo, en donde van a estar identificadas las 3 personas, por ejemplo en este caso, que es lo que yo les he enviado con los datos del grupo, también firmadas por todos los estudiantes abajo, y a continuación de eso viene toda la documentación que confeccionen ustedes. Es decir, primero las 2 hojas del trabajo práctico, después las 2 hojas que les envié yo, firmadas por todos, y después de eso, el trabajo que desarrollen ustedes cumpliendo con los pasos del 1 al 10. ¿Alguna preguntita respecto de esto? Quedó claro, profe. Bueno, perfecto. Vamos a acelerar un poquito porque si no, no llegamos, y los quiero dejar ya para que puedan avanzar con la evaluación. Vamos a las planillas de cálculos. Ustedes, dentro de la sección del trabajo práctico, tienen una carpetita que les he cargado en el aula virtual con planillas de cálculo útiles. Acá tenemos de punta a punta la instalación que hemos venido diseñando nosotros hasta la clase pasada, con una vista en planta de las cargas sobre el inmueble, los 3 esquemas topográficos para máquinas, para toma corrientes y para iluminación. Básicamente esto es lo que tienen que replicar ustedes como planos dentro de lo que me tienen que presentar en el práctico que van a hacer. El otro plano que tienen que hacer es el esquema unifilar, que acá yo he representado el de lo que tenemos nosotros previsto en lo que hemos venido desarrollando, con todos los datos de las cargas, los tableros, los circuitos terminales, la línea seccional, la línea principal, y los cálculos relacionados a cada carga en función de que si era monofásica o trifásica, qué potencia o qué corriente nominal tenía, y en función de eso, factor de potencia, factor de simultaneidad y rendimiento, determinábamos las intensidades que iban a consumir y la potencia máxima que iba a requerir nuestra instalación eléctrica. A eso nosotros lo fuimos desarrollando paso a paso, clase por clase. Acá lo tienen sintetizado en la presentación similar a la que tendrían que hacer ustedes. Después tenemos acá los circuitos y su verificación, que es la planilla esa que hemos ido conformando clase a clase, donde teníamos identificado en función del esquema unifilar todas las líneas y circuitos, si eran circuitos, líneas seccionales o líneas principales, qué nivel de tensión tenían, si eran monofásica de 220 o trifásica de 380 volts, las intensidades nominales que íbamos a tener en cada línea. Acá, si le prestan atención, esto ya está seteado, que trae directamente, si se fijan acá arriba, tienen la formulita, ya está trayendo las corrientes directamente desde estos cálculos.
por ende ustedes lo van a poder modificar para configurarla acorde a la instalación de ustedes. Tengan en cuenta, acá se van a encontrar, si quieren modificar algo, que le va a decir que está protegido. Está protegido. Es ir directamente a la celda y ponerle acá desproteger hoja. Esta ya está desprotegida, la que yo les estoy mostrando, pero puntualmente se encontrarían con esta situación. Si ustedes quieren ahí modificar algo, no se puede, está protegida. Está protegida sin contraseña. Entonces van, desprotegen la hoja y ya tienen accesible todo. Y después viene lo que sí teníamos que completar a continuación. Tipo de instalación, tipo de cable, longitud, sección nominal determinada conforme a corriente nominal y resistencia óhmica. Yo acá al lado tengo los datos que los puedo copiar ahora, completarlos y ver qué pasa cuando cargamos todos esos datos. Recuerden, la primera selección que hacíamos de la sección de los conductores tenía que ver con la corriente nominal. Que los conductores en esta condición de instalación, este tipo de conductor, sea capaz de transmitir esta corriente. Entonces buscábamos en las tablas y determinábamos eso. Ahora, una vez que determinábamos esa sección por corriente nominal, la sección tenía una resistencia eléctrica, esa resistencia se usaba para calcular una caída de tensión en voltios, y esa caída de tensión en voltios es una caída porcentual, que no debía superar los valores que tenemos acá abajo según sea línea principal, seccional o circuito, y la propia planilla, si detecta que se está superando el valor que corresponde, los números en color rojo con fondo amarillo. ¿Qué quería decir? Tenemos que cambiar esas secciones. Poner acá una sección más grande, que acá tenga una resistencia más pequeña, que haga que la caída de tensión sea más chiquita. Si le prestamos atención acá, por ejemplo, en la línea principal teníamos un cable de 35 milímetros de 0,644 ohm por kilómetro, que me daba una caída de tensión de el 1%. Como esa línea principal va a ser tanto para iluminación como para fuerza motriz, veníamos acá a iluminación y me dice que no deberíamos superar el 0,5%. Tenemos que poner un cable más grueso. Yo acá ya tengo preseleccionados los cables definitivos, las secciones definitivas con sus respectivas resistencias. Si los pegamos ahí, ¿qué vemos ahora? Con las nuevas secciones y las nuevas resistencias más pequeñas, todas las caídas de tensión pasaron a estar por debajo de los límites. Y acá que teníamos las acumuladas, lo mismo. En donde vemos que, por ejemplo, la caída de tensión acumulada desde la máquina 1 hasta el medidor es la suma de 3 caídas de tensión que tenemos identificadas acá arriba, que son la que va desde la máquina 1 al tablero de máquinas, la que va desde el tablero de máquinas al tablero principal, y la que va del tablero de medición al tablero principal. La suma de esas 3 caídas de tensión viene acá a esta celda, comparada con los 220 volts de la máquina 1, tengo la caída de tensión porcentual del 1,9, es decir, 4,19 voltios sobre 220 por 100, me da el 1,9 que cumple. ¿Por qué? Porque para fuerza motriz el máximo es 5 y me está dando 1,9. Para iluminación acá, por ejemplo, tenemos 2,5 y el máximo es 3. Entonces, cumplen las caídas de tensión por tramo, cumplen las caídas de tensión acumuladas. Si yo retrocedo un poquito acá, ¿qué vemos? Antes de haber cambiado las secciones teníamos incumplimientos en las caídas de tensión por tramos e incumplimientos en las caídas de tensión acumuladas. Cuando hice el cambio de sección y de resistencia, quedó todo dentro de rango. Luego de eso, teníamos la cantidad de cables a instalar en esta otra columna y el diámetro exterior de esos cables, que es el que nos iba a servir para determinar el diámetro de los caños o el ancho de las bandejas. Entonces, yo acá ya tengo preseleccionado también número de cables y diámetro exterior de cada uno de esos cables. Ustedes lo pueden ir sacando de cada una de las tablas que hemos visto. Si pegamos acá estos valores, ya nos calcula la planilla cuál es el diámetro mínimo de las cañerías, cuál es el ancho mínimo de las bandejas que necesitamos instalar, y lo único que nos queda acá para completar es poner cuál es el diámetro comercial de caño que se consigue y cuál es el ancho comercial de bandejas que se consigue, porque lógicamente estas medidas 14,55, 12,60, 88,13 no existen comercialmente. Entonces tenemos que ver cuál es la inmediata superior a esos valores, que yo acá ya las tengo preseleccionadas también, las dejo pegadas como para completar la tabla, y acá nos vemos que la de 18 tiene que pasar a ser, el caño de 18 en realidad no viene, tiene que ser de 20, el de 14,55 no viene, tiene que ser de 16 milímetros de diámetro,
y las bandejas deben de ser de mínimo 150 porque no hay bandeja más angosta. Ya habíamos dicho, podríamos poner todas las líneas en una bandeja en donde, por ejemplo, si sumamos 88 más 65 más 35 nos da 189 milímetros. Por ahí, en lugar de 3 bandejas de 150, podemos poner solo una de 200 o de 300 milímetros que las contenga a todas las líneas y lo solucionamos con una sola bandeja. Con eso completamos esta primera tabla, que es la que tiene que ver con los cables y los caños y bandejas. Tenemos otra tabla, que es la de protecciones, en donde tenemos para cada línea o circuito, según sea circuito terminal o líneas, el nivel de tensión, la corriente nominal que va a transmitir esa línea, si esos cables van a estar puestos en túnel, en caño, en bandeja o enterrados, qué tipo de cable, es decir, acá ya nos está trayendo todos los datos que teníamos en la tabla anterior, es decir, ahí nos está llevando todos estos datos de acá, automáticamente los está trasladando acá. La sección ya es la sección que nosotros hemos elegido para poder transmitir estas corrientes sin problema y sin superar los niveles de caída de tensión. Ahora bien, esas secciones de cable, según el tipo de cable y según cómo están instalados esos cables, tienen una corriente máxima admisible que sale de la tabla. Por ejemplo, un cable subterráneo bipolar puesto en túnel, que es equivalente a aire, para 10 milímetros cuadrados, tiene una corriente máxima admisible de 50 amperes. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque acá vamos a elegir las protecciones para los cables. Los fusibles o los interruptores termomagnéticos se eligen de un calibre que tiene que ser mayor que la corriente nominal y menor o igual a la corriente máxima admisible del cable. Por ejemplo, acá para la máquina 2, el cable de 35 milímetros bipolar puesto en túnel soporta 107 amperes. ¿Qué quiere decir? Tendré que buscar un interruptor termomagnético que sea mayor a 56,82 y menor o igual a 107. Ese va a ser el calibre que vamos a poner acá. Y acá a la izquierda vamos a poner si es interruptor termomagnético, si es seccionador fusible en las líneas seccionales o en la línea principal. Yo acá ya tengo elegidos, cargamos rápidamente, todos los datos de los termomagnéticos y de los fusibles, e incluso las corrientes. Lo cargamos y ¿con qué nos encontramos? Vamos a poner termomagnéticos en todos los circuitos terminales. Fusibles hemos decidido ponerlo en las líneas seccionales porque hay una línea seccional que tiene 125,55 amperes, más de 125. Tenemos que acudir a fusibles o a interruptores automáticos de potencia, pero que son muy costosos. Y después la línea principal, 171 amperes, entonces también fusibles NH con seccionador fusible. Entonces, luego de haber decidido qué ponemos, vamos a los calibres. Estos calibres, si le prestan atención a cada uno de ellos, son todos mayores que su correspondiente corriente nominal y menores o iguales a la corriente máxima que admite el cable. Finalmente, el número de polos, si es interruptor termomagnético, es siempre el número de fases más neutro. Entonces, si tenemos líneas monofásicas van a ser bipolares, si tenemos trifásicas sin neutro van a ser tripolares, y si tuviésemos trifásicas con neutro serían tetrapolares, pero no tenemos ninguno de esos. En el caso de los fusibles son siempre la suma de las fases, la cantidad de polos. No lleva neutro, no lleva fusible el neutro. Y ya de ahí ya podemos pasar al disyuntor diferencial, que el disyuntor diferencial acá está todo pintado en negro porque va un disyuntor en cada línea seccional, en cada circuito terminal, o podemos poner uno en cada línea seccional sin poner en los circuitos terminales. El problema es que si ponemos uno en cada línea seccional, por ejemplo, una falla en la máquina 1 hace que se apaguen las 3 máquinas, mientras que si yo pongo uno en cada circuito terminal de máquinas, una falla en cada máquina me va a sacar de servicio solo la máquina y no el resto, por ejemplo. Entonces por eso es recomendable, aunque más costoso, poner un interruptor diferencial por cada circuito terminal, y no ponemos en las líneas seccionales ni en la línea principal. Si se tratara de una instalación chiquita como nuestra casa, podríamos poner solo un interruptor diferencial como general, sabiendo que una falla en un toma, en una luz o en cualquier lugar nos apagaría la luz de toda la casa. Pero gastamos solo en un interruptor y no en muchos. Entonces eso es una cuestión, un criterio económico el que prima ahí en ese caso, pero acá para nuestra instalación industrial nosotros vamos a poner uno por cada circuito terminal, y no ponemos ni en las líneas seccionales ni en la línea principal. Es decir, líneas seccionales y principal
sin protección diferencial. ¿Por qué? Porque ahí no se va a conectar ninguna máquina. Cualquiera que vaya a tocar la línea seccional o la línea principal va a ser para arreglarla y va a ser alguien que sepa de eso, entonces no va a correr riesgo de electrocutarse. Aparte va a cortar la energía antes de meter mano. Distinto es que acá en las máquinas vamos a tener operarios que no saben de electricidad, entonces a ellos los tenemos que proteger con los disyuntores diferenciales. ¿Cuál es el criterio para seleccionar los disyuntores diferenciales? Yo acá los tengo, ya se los muestro rápidamente. Primero que nada, el calibre de esos disyuntores tiene que ser mayor o igual al calibre del interruptor termomagnético que tiene asociado. Fíjense, para 50 amperes de termomagnético, 63 de disyuntor. Para 50, 63. Para 63, 63, porque pueden ser iguales. No puede ser menor. ¿Por qué? Porque si de repente circula una corriente mayor que la de el calibre del disyuntor diferencial, se le pueden dañar los contactos. Si nosotros tenemos un interruptor termomagnético menor o igual que el diferencial, ante una sobrecarga, el interruptor termomagnético actúa protegiendo el cable y protegiendo el disyuntor diferencial. Y los números de polos van a ser siempre bipolares si la línea es monofásica, o tetrapolares si la línea es trifásica. No vienen trifásicos sin neutro. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? El borne neutro se deja libre. Y ahí tenemos completa nuestra instalación. Si ustedes repasan todo lo que tenemos acá, podemos sacar el listado de cuántos interruptores termomagnéticos necesitamos: bipolar de 50 amperes, bipolar de 63 amperes, tripolar de 25 amperes, seccionador fusible con 3 fusibles de 160 amperes, seccionador fusible con 3 fusibles de 250 amperes, disyuntor diferencial bipolar de 63 amperes, tetrapolar de 40 amperes, bipolar de 25 amperes. Tenemos todo el detalle para conformar nuestro cómputo de materiales de protecciones. Recuerden que también tienen que dimensionar correctamente los tableros donde van a ir estas protecciones. Entonces, todo esto sirve para eso. Y acá, en la otra tabla anterior, teníamos las longitudes simples, que si yo miro, por ejemplo, acá tenemos caño de 20 milímetros, 35 metros, caño de 16 milímetros, 25 metros. Puedo sacar las cantidades de caño que voy a necesitar. Y de cables, por ejemplo, acá tengo 35 metros de longitud simple de cable de 10 milímetros deslizante en una línea en donde tengo, según los números que habíamos puesto antes, cantidad de cables, 3 cables. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener longitud de simple 35, 35 por 3, nos va a estar dando 90, 105 metros de cable de 10 milímetros cuadrados de sección. Entonces acá, conjugando longitud simple de nuestra instalación con número de cables a instalar con cada una de las secciones y de los tipos de cable, sabemos cuántos metros de cada tipo tenemos que comprar para conformar nuestro cómputo de materiales. ¿Preguntas hasta acá? De momento no. ¿No? Sí, se entendió. Bueno. Sí, vamos bien, profe, ¿eh? Bueno, perfecto. Rápidamente entonces vamos a dejar esto y les voy a mostrar la página. Ahí termina ya nuestra unidad. Si hacemos un repasito rápido de esto que les mostraba recién acá, que hemos visto la conformación de los grupos, el análisis de la guía del trabajo, el uso de las planillas de cálculo. Hay otra planilla que no les he mostrado, por ejemplo, la miramos rápidamente acá. Esta verificador de cables. También la tienen disponibles ustedes. Si le prestan atención a la que vimos recién para el cálculo de las secciones de cables, aquí habíamos arrancado con un cable de 35 milímetros que tenía una determinada resistencia que nos daba un 1% de caída de tensión. Esto era 35, acá teníamos 0.644 me parece, y eso nos llevaba a 1%. ¿Qué teníamos que hacer para corregir ese defecto? Pasar a una sección más grande. La que sigue es de 50 milímetros, que tiene una resistencia, por ejemplo, de 0.5. Nos da 0.78, sigue estando fuera. Y recién cuando llegamos a 70 milímetros cuadrados, acá teníamos 0.322, que la caída de tensión da. Tuvimos que ir haciendo múltiples pruebas hasta llegar a ese valor.
Eso era para una línea principal, trifásica, de 171 amperes, de 20 metros de longitud simple, en la que teníamos que determinar la resistencia para hacer estos cálculos, y después para ese cable teníamos que determinar, por ejemplo, el diámetro exterior, si íbamos a calcular la canalización dentro de la cual lo íbamos a poner. Justo acá no corresponde porque está directamente enterrado, entonces donde dice no corresponde es porque está en túnel o enterrado, no vamos a comprar un túnel ni a comprar una zanja. Entonces, esta otra planilla, la practicidad que tiene, es que me permite determinar rápidamente la sección. ¿Qué dijimos? Teníamos una línea en donde tenemos acá intensidad de 171,09 amperes. Cuando ponemos amperes, acá nos da la opción de poner el coseno de phi. Para los amperes es directamente 1. Como yo podría elegir en lugar de intensidad, podría poner potencia activa en watt o potencia en HP, ahí sí tendría que usar el coseno de phi, pero si ustedes trabajan con intensidad, va el coseno de phi igual a 1. Ahora vamos a los datos del sistema. ¿Qué nos dice? ¿Es monofásico o trifásico? Esa línea era trifásica, porque es la línea principal. Tipo de línea, acá me dice que elija si es línea principal de iluminación, línea seccional de iluminación, circuito terminal, línea principal de fuerza motriz, línea seccional de fuerza motriz. Esta era una línea principal que es compartida para fuerza motriz e iluminación. Cuando es compartida se elige siempre la opción iluminación porque es la más exigente. Me dice que como máximo debo tener una caída de tensión del 5%. Esa línea tenía una longitud de 20 metros. Acá ya me está dando el sistemita un cálculo, es decir, para esos 171 amperes, que son 112.000 watts o 150 HP, que tiene seno de phi igual a 0, porque coseno de phi era igual a 1, me dice que la sección mínima desde la que yo debo comenzar a elegir es 62,39 milímetros. Es una sección teórica. Recuerden, nosotros habíamos elegido 35 y no servía, pasamos a 50 y no servía, recién cuando llegamos a 70 servía. ¿Por qué? Porque acá esto ya nos está diciendo no deberíamos haber arrancado con menos de 62. Y cuando venimos acá abajo, nos deja elegir el cable según los modelos posibles, por ejemplo, para una línea trifásica como esta. Si queremos hacerla con cable deslizante, con cable subterráneo unipolar o con cable subterráneo tripolar. Nosotros ahí habíamos elegido un subterráneo unipolar. Y acá nos aparecen todas las secciones útiles, desde 4 hasta 630. Si yo pongo 4, veo cosas de colores. Si hay cosas de colores es porque algo no funciona. Si pongo 630, desaparecieron los colores y lo poco de color que hay es verde. Me está diciendo que está todo bien. Sin embargo, un cable de 630 es un cable muy grueso y caro. ¿Qué me decía esto? No menos de 62,39. Si yo pongo los 35 que tenía antes, me está diciendo, guarda, la caída de tensión es 1%, la estoy superando. Encima, esa instalación tengo que verificar porque hay una sección, por ejemplo, si estuviese puesto, como dice acá, en aire, ese caño no soportaría. Entonces, 35 no servía. 50, ya no tengo problemas con el tipo de instalación, pero sí me dice que estoy por arriba del 0,5% de caída de tensión que me daba como dato acá arriba. Cuando paso a 70 milímetros, ahí ya me está dando la caída de tensión relativa definitiva. Sé que esta es la sección que corresponde. Aparte ya me da cuál es el diámetro exterior para cuando quiera determinar la canalización. Me da cuál es la corriente máxima admisible según este cable subterráneo esté puesto en aire o esté puesto enterrado para cuando tenga que determinar el calibre de la protección que le voy a poner. ¿Por qué? Porque si es un cable que va a estar en aire, soporta solo 221 amperes y va a estar enterrado 258. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo a este cable, si va a estar enterrado, puedo protegerlo con un fusible de 250 amperes, que es menor a 258, pero si va a estar en aire, por ejemplo, en una bandeja, soportaría solo 221 y no podría ponerle fusible de 250. Entonces me está dando todos los datos necesarios de ese cable para poder llevarlo y volcarlos en las otras tablas que estuvimos recién. A ver, hacemos un calculito más. Una intensidad de 560 amperes con un coseno de phi de 1 en una línea trifásica. No, vamos a ponerle monofásica.
que sea un circuito terminal de fuerza motriz que no tenga que superar el 1% de caída de tensión y que tenga una longitud de 100 metros, ya me dice que tengo que arrancar con un cable de 1018 milímetros cuadrados. Cuando vengo y elijo cable subterráneo unipolar, llega hasta 630. Entonces ahí tenemos que acudir a dos cables en paralelo. ¿Por qué? Porque hemos puesto una corriente muy grande. Pongámosle una corriente de 350 amperes. 636 milímetros cuadrados. El cable más grueso, 630. 1,28 de caída de tensión. ¿Qué tengo que hacer? O poner dos cables en paralelo de nuevo, o probar con una corriente más chica, 200 amperes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una línea monofásica, entonces por eso nos dan valores de corriente tan altos. Acá ya me dice que el cable no tiene que ser menor a 363 milímetros. Cuando vengo y elijo, tengo 240, no cumple. 300 sigue sin cumplir. ¿Por qué? Porque no menos de 363. El próximo es 400, ya estoy al borde. ¿Por qué? Porque este número teórico es un valor aproximado. Cuando vengo a los datos correctos, el cable de 500 milímetros, ahí sí me da una caída de tensión porcentual del 0,91%. Ese cable soporta, si va a estar en aire, 758 amperes, si va a estar enterrado, acá están dados vuelta, me parece, debe haber una diferencia, no puede ser al revés el 758 y el 744, pero bueno, no importa, es un cable muy, muy grueso que no lo van a estar seleccionando ustedes, entonces no se hagan problema. Pero ahí ven cómo se usa esta planilla para hacer las verificaciones de cable. Pregunta con respecto a esto, a esta planilla ustedes la tienen disponible, la pueden usar, y en el momento en que la vayan a usar, si detectan algún problema, no le entienden cómo se usa, me mensajean y les explico rápidamente. Bueno. Profe, una consulta general. No. Si es que nosotros no arrancamos por esto, sino que arrancamos por la otra planilla y empezamos a probar. Eso Sí. que vamos probando, ¿hay que cargarlo en algún lado? ¿Hay que ponerlo en alguna de las secciones? No, lo único que interesa es que acá en esta planilla quede cuál es la sección definitiva con la resistencia definitiva que les dé dentro de los valores admisibles. No necesitan anotarme en algún lado y ponerme toda la memoria de cálculos desde el principio hasta el fin para decir, primero calculé y no me dio, volví a calcular y no me dio, y en el tercer intento recién me dio. Lo que yo necesito es tener solo acá la planilla definitiva. Eso es lo único que les exijo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, de 10 entonces. Bueno, vamos a lo último entonces. Les muestro rápidamente en internet la página perceptseguelec.cba.gov.ar. Acá pueden entrar solamente los instaladores habilitados, no puede entrar cualquier persona, y tiene que ser a su vez ciudadano digital. Si nos vamos acá a formularios, nuevo, nos da dos formas: si queremos certificar una instalación existente o si queremos certificar una instalación nueva o una modificación o ampliación de una existente. Vamos por instalación nueva, acá se cargan todos los datos del propietario de la instalación o de quien pide el certificado, los datos del inmueble que se está certificando. Acá hay un dato importante: si quien está certificando es un profesional matriculado en un colegio, tiene que cargar el número de expediente con el que registró el proyecto eléctrico en el respectivo colegio. Entonces ustedes van a tener que hacer la presentación de este documento técnico que van a tener que armar para esta instalación. Lo tienen que presentar en el Colegio de Ingenieros Especialistas. Ahí les dan un número que será el 65.896. Ese dato sí o sí tiene que estar cargado si ustedes son profesionales. De ahí en más, si es instalación nueva, si es modificación de instalación existente o si es ampliación de instalación existente, vamos por la variante que es una instalación 100% nueva. Si es domiciliaria, pequeña industria o pequeño comercio, o una instalación mayor o de características especiales, mayores superior a los 10 kilowatts. De características especiales son instalaciones que los van a exceder a ustedes, entonces ustedes van a estar limitados a las tres primeras. Pequeña instalación comercial. Se certifica siempre instalación del usuario y punto de conexión y medición. Solo instalación del usuario es para casos muy acotados, como por ejemplo un departamento en donde el punto de conexión y medición lo certifica sí o sí un ingeniero electricista porque es un punto múltiple de medición.
Tensión nominal si es de 220 o 380 voltios, potencia que para ustedes no puede ser superior a 10, y acá está la declaración. A. La instalación certificada cumple con la reglamentación de la AEA vigente según su tipo. B. Los materiales que compraron se ajustan a la normativa técnica exigible. Hoy por hoy todos los materiales que se están comercializando en Córdoba cumplen con esto. Y punto D, el punto de conexión y medición, que es el pilar donde va el medidor, cumple con la especificación técnica aplicable conforme los materiales, equipos que se exigen y todo eso, es decir, todos los gabinetes son plásticos, el caño es metálico con aislación interior y exterior, se garantiza la doble aislación y por ende no lleva puesta tierra. Declarado eso, pasan a siguiente. Disculpe, Sí, ¿puede volver atrás? sí, por supuesto. Dígame. Hay finalidad en la instalación, o sea, las 3 primeras, digamos, es lo que habilita la categoría 3, o es lo que Las 3 nosotros primeras son las de la buscamos. categoría 3, las 4 son propios de la categoría 1 o 2, pero ustedes van a ser categoría 1 por ser profesionales, como no son profesionales de la electricidad puramente, el Colegio de Ingenieros Especialistas no les permite certificar mayores o de características especiales. ¿Por qué? Porque acá una mayor de característica especial podría ser de 1500 kilowatts, por ejemplo. Pero en este caso, para ustedes no puede ser mayor a 10. Entonces por eso nos quedamos en 10, en 5, en 8, en un valor inferior a 10. Disculpe, le repito porque me paré un poco. Sí. ¿Esas 3 primeras es categoría 3 o nosotros cuando los recibimos? A las 3 primeras las puede certificar cualquier instalador, categoría 1, categoría 2 o categoría 3. A ver, un ingeniero puede certificar un ingeniero electricista, la más grande de las instalaciones, pero también puede certificar una instalación domiciliaria. Listo, ok, ahí está. Muchas Idóneos, gracias, profe. solo domiciliarias, solo pequeñas industrias, solo pequeños comercios. Y ustedes como profesionales categoría 1, pero no especialistas en electricidad, solo domiciliarias, solo pequeñas industrias o solo pequeño comercio. No pueden certificar mayores o de características especiales ustedes, por ejemplo. Bueno, y cuando pasábamos a esta página siguiente, acá pueden cargar una descripción o pueden agregarla después en la siguiente página donde pueden subir la descripción de la instalación, que es la memoria descriptiva que van a hacer ustedes en el proyecto, el esquema unifilar, que es el que vimos nosotros, la vista en planta de la instalación, que son los topográficos, los materiales de la instalación, que es el cómputo de materiales, y fotos de la instalación incluso les pide que suban, ponen finalizar y sale el certificado de instalación apta. Esto es cuando se trata de instalaciones nuevas. Cuando se trata de instalaciones, volvemos atrás, existentes, va de nuevo, se cargan los mismos datos, el número de registro ante el Colegio de Ingenieros. Si es instalación para suministro definitivo o instalación para suministro transitorio. Transitorio son instalaciones de obra, digamos, que duran un determinado tiempo y en este caso se tienen que recertificar todos los años. Y vamos a la misma descripción. Domiciliaria, pequeña industria, pequeño comercio o mayor. Vamos a poner, están certificando una domiciliaria. Instalación del usuario y punto de conexión y medición. Nivel de tensión 220 voltios, potencia 5 kilowatts. Uy, perdón, se me escapó la pantalla. 5 kilowatts. Y acá, como es existente, la ley de seguridad exige condiciones mínimas. No les pide que toda la instalación cumpla con AEA. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una instalación hecha hace 30 años en donde no se puede hacer que cumpla AEA porque implicaría demoler la casa y volverla a construir. Entonces lo único que les pide es decir, se verifica la correcta instalación y características del tablero principal. El tablero tiene que ser plástico, debe tener tapa y todo eso. Se verifica la correcta instalación del sistema de puesta a tierra, es decir, la instalación tiene puesta a tierra. Se verifica la correcta instalación del interruptor automático de maniobra con protección contra sobrecarga y cortocircuito, interruptor termomagnético. Se verifica la correcta instalación de los interruptores automáticos por corriente diferencial de fuga, disyuntor diferencial. Los materiales cumplen con la reglamentación de la Secretaría de Comercio. Hay continuidad en el sistema de puesta a tierra, es decir, no está interrumpido, no tiene el cable cortado la puesta a tierra. Se verifica la correcta instalación de las canalizaciones, los conductores y los tomacorrientes. El punto de conexión cumple con la normativa vigente, es decir, es de doble aislación si es nuevo o tiene puesta a tierra si es previo a la vigencia de la ley de seguridad. Visto todo eso, pasamos a siguiente, pueden hacer una descripción o en la siguiente pueden
subir la descripción, el esquema unifilar, la vista en planta, los materiales y las fotos, finalizar y sale el certificado de instalación apta. Ahí tienen cómo se emite un certificado de instalación apta. No se vuelvan locos por esto ahora, porque le faltan unos años para recibirse y poder hacerlo, y si alguien hace el curso como electricista idóneo, en ese curso le explican cómo se hace esto detalladamente, entonces no hay que desesperarse por si no se llegó a entender ahora. ¿Alguna pregunta? No, profe, sin preguntas. Acá les muestro rápidamente, yo tengo permiso acá para poder entrar a todo este sistema. Acá aparece todo el listado de certificados emitidos por diferentes electricistas. Por ejemplo, entramos acá a este, es muy viejo, esperemos que no sea de prueba. Este es un certificado que ha emitido un electricista, que le sale un código único de identificación que asegura que ese certificado no se repita en ningún otro caso, con todos los datos del instalador que intervino, con los datos del propietario de la instalación, con los datos del inmueble para que el que se extendió el certificado. Era una instalación para suministro definitivo, instalación del usuario y punto de conexión y medición, declaró que cumplía con todas estas características y por eso le salió diciendo certificado de instalación eléctrica apta. Podría haber ocurrido que el instalador haya dicho no, los materiales no se ajustan a lo que dice acá y no tildar esa opción, y acá le iba a salir diciendo certificado de instalación no apta. ¿Por qué? Porque el electricista está certificando que esa instalación es no apta y por ende no está en condiciones de obtener el servicio eléctrico. Y acá ha detallado, por ejemplo, todos los materiales que conforman la instalación. Acá tiene los planos, por ejemplo, esquema unifilar. Si entramos al esquema unifilar, ahí aparece como lo ha planteado este electricista. Dentro de los planos ha subido una vista en planta de la instalación, y después ha subido diferentes imágenes que seguramente son fotos. Esta es foto de la protección que está en el tablero detrás del medidor. Foto de, esta es la caja de inspección, ahí está la jabalina, y ahí está conectado el cable que llega a la jabalina, es decir, ha subido fotos para demostrar el cumplimiento de todo lo que el electricista ha declarado. Acá están las bandejas portacables, puestas casi a nivel del techo, ahí se alcanzan a ver los cables subterráneos que tienen en su interior. Entonces tenemos todo lo que, datos del instalador, datos del propietario, datos del inmueble, y datos de la instalación, más todas las imágenes que el electricista ha decidido cargar para respaldar la presentación que hizo. ¿Pregunta? No, profe, se entiende. Damos por finalizada la unidad y vamos directo